ahora vamos a hablar de un tema que nos interesa muchísimo y que de verdad yo estaba ansiosa por abordarlo desde hace tiempo, y quién mejor que Cristina Valenotti, amiga de esta casa, pues experta en temas de psicología social y familia, fundadora además de la Universidad de la Familia, ahora sí, para tocar este tema del temor que está existiendo en la sociedad, dentro de nuestra comunidad, con la referencia o a referencia de vacunarse, el miedo que se está creando con este hecho de poder pues vacunarse. Hay mucha gente que está resistiéndose a esto de proceder a la vacuna, pues cual sea la marca, no solamente que radica en algún tipo de marca, sino que la gente está creando este temor, este miedo, Cristina, y quisiera pues que entráramos en este tema. Pues antes te saludo, te felicito por el Día de las Madres porque no nos habíamos visto y aún estamos en el mes de mayo y es válido. Sí, igualmente, sí, te agradezco mucho. Bueno, el tema del miedo es una respuesta de supervivencia, es decir, todos lo sentimos, y gracias a eso la especie humana ha sobrevivido. ¿Por qué? Porque a través del miedo, que lo procesa la amígdala cerebral, un órgano en forma de almendra, gracias a eso detectamos peligros. Y evidentemente estamos en un momento que estamos detectando muchos peligros. Por lo tanto, el miedo, considerada por muchos la emoción más fuerte, más relevante, se dispara, sin duda. Ahora, también hay otras variables dentro de esto. Por ejemplo, es muy común, el 10% de la población mundial padece de lo que llamamos tripanofobia. ¿Qué es esto? Es el miedo a las inyecciones. Es decir, que si tenemos miedo a las inyecciones, hay otro grupo de personas que tienen miedo a las vacunas y otro grupo de personas que no tienen miedo a las vacunas, pero sí tienen miedo a la vacuna del coronavirus, debido a que muchos piensan que esto ha sido realmente poco investigado. Entonces, si a estas variables le agregamos también los latinos, somos más aprensivos, tenemos más miedo por nuestras familias, en fin, todo esto hace un cuadro realmente agudo e importante, ¿verdad? También, ¿cómo se genera este miedo? Por eso hay que tener cuidado con los chicos, con los niños. Los niños aprenden a tenerle miedo a las inyecciones cuando los adultos sobrereaccionamos, ¿verdad? Particularmente los latinos, ese terror a darse una vacuna o a inyectarse. Es decir, que los niños aprenden eso y vamos dando y educando generaciones de niños que cada vez más van a tener temor a lo que es la inyección. Y esta tripanofobia también quiere decir un poco el miedo a la sangre, que es seguido de una inyección, ¿verdad? Así que hay muchas variables por las cuales las personas están temerosas de esta vacuna, sin contar también el hecho de que ha sido muy rápidamente lanzada al mercado. Y entonces hay mayor resistencia. Pero también hay como que muchos mitos alrededor de esto, ¿no? Reina también la desinformación y pues la mala información también, ¿no? Hemos escuchado frases como la vacuna no va a modificar nuestro ADN humano, con la vacuna nos están colocando un chip, otra frase como que la vacuna puede interferir en la fertilidad de las mujeres y los hombres, la vacuna no protege de las mutaciones del COVID. O sea, hemos escuchado como muchas frases, ¿no? Que de repente son mitos que están alrededor de esto. ¿Cuál se podría identificar o cuáles serían las herramientas que uno le puede compartir a nuestra audiencia para ellos identificar este tipo de información, saber cuáles son mitos, cuáles no son ciertos y cuáles son verdades? Claro, yo lo que sugiero siempre, lo hago con mis alumnos y lo he hecho mucho con pacientes, es que tienen que de alguna manera buscar información certera, ya sea hablando con un profesional o buscando en buscadores académicos, porque no todo lo que está en Internet es, digamos, una verdad absoluta. De modo que el conocimiento es siempre poder y en este caso mucho más. Justamente los mitos nacen en el fondo de la historia
cuando no había conocimientos profundos, y entonces el mito acompaña esta creencia mágica, lo que llamamos pensamiento mágico. La vacuna me va a hacer daño, me va a provocar, a lo mejor muchos asocian las vacunas con la emergencia de ciertas enfermedades psicológicas en los niños. Es decir, todo esto, la única manera de empezar a destruirlo es justamente conociendo en profundidad y justamente buscando información certera. Es muy importante, por eso le avisamos también a los padres que así lo hagan, que no se dejen llevar, que ante la irrupción de un pensamiento mágico, no voy a hacer tal cosa, no me voy a dar esta inyección porque pienso tal cosa. Hay que autorreflexionar al respecto. Es decir, preguntarse, ¿esto es verdad? Bueno, esto me dijeron mis padres, pero ¿es verdad? O yo lo repito automáticamente. Siempre hay que estar en el replanteamiento de lo que se llaman las creencias familiares, los paradigmas culturales, ¿verdad?, que determinan nuestra manera de ser en el mundo. Y en este caso, nuestra manera también de reaccionar frente a las enfermedades. De modo que es muy importante, como te decía, continuar con esta pedagogía. Tenemos que hacer pedagogía porque es la única manera de derrotar o destruir el pensamiento mágico, ¿verdad? Que inclusive, es increíble, inverosímiles, pero también profesionales que vienen de familias, profesionales, bueno, que se han recibido en la universidad, que vienen de familias con muchos mitos, con la formación de muchos mitos, a veces les cuesta también deshacerse de esas creencias, ¿verdad? Porque en las creencias, como decía Ortega y Gasset, en las creencias se está, es decir, no es algo que cuestionamos, es una verdad de fe. Tenemos fe en que esto que nos han enseñado es así, pero por eso tenemos de alguna manera que darle batalla a través del conocimiento y de la autorreflexión de nuevo acerca de lo que a uno le enseñaron y que a su vez uno está pasando a los hijos. Las poblaciones latinas tendemos mucho más a tener pensamiento mágico y bueno, por eso justamente hacia ellos más me dirijo para poder trabajar el tema y trabajarlo en conjunto, y si no lo pueden hacer solos y si les cuesta la reflexión o el trabajo de autorreflexión, consultarlo y hablarlo con profesionales. Y no leer cualquier cosa en Internet. Y si quieren leer información científica, que lo hagan en canales académicos. Es decir, está Google Académico, por ejemplo, que siempre va a ser un poco más certero. De modo que esto sería la conclusión en base a este tema tan importante que tú has planteado hoy, ¿verdad? El tema del miedo, porque el miedo es algo que se habla mucho, tengo miedo, la gente siente miedo, pero no se sabe en profundidad cómo se genera y en efecto no lo podemos evitar porque es una de las emociones más importantes, de acuerdo con Goldman, un gran psicólogo, una de las 6 emociones más importantes, básicas, porque también tenemos emociones complejas, secundarias. Entonces ese miedo va a estar siempre ante la aparición de alguna enfermedad, la aparición de lo que fuere, que puede amenazar en un sentido nuestra vida, o que puede prometer dolor. Por ejemplo, las inyecciones, se sabe que para muchos es algo doloroso, sobre todo los que son más sensibles, ¿verdad?, a los pinchazos. De modo que esta sería la conclusión importante al tema propuesto: autorreflexionar en familia y munirse de conocimientos que sean científicos. Porque inclusive hay algo interesante, y es que cuando nos ponen contra la pared, con una amenaza semejante, con una pandemia, todos, con más facilidad, algunas personas que otras, tendemos a recurrir o volver para atrás
y somos un poco frente a un peligro semejante, somos como un hombre o una mujer prehistórica, ¿sí? Es como que se desgaja todo lo que aprendimos en la civilización y volvemos a esos miedos que el hombre sentía en la época de las cavernas. Muchísimas gracias, Medifer, por este tema, porque y por permitirme abordarlo desde otro ángulo. Desde ya, muchísimas gracias y un gusto estar en tu programa, Medifer.